Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar con ustedes por este medio y compartiendo con ustedes la palabra de nuestro Dios. Y ahora, hoy quiero irme al Antiguo Testamento y en el libro de Esdras, en el capítulo 3, si me quieren acompañar aquellos que tengan Biblia, me gustaría analizar un pasaje en el cual el pueblo de Israel regresa de la cautividad. Rey Ciro ha dado la orden de que los israelitas pueden regresar a su tierra, a reconstruir su templo y a reconstruir sus vidas. Y en el pasaje que vamos a ver, bueno, pues no es fácil, y este pasaje lo estoy tomando precisamente para la situación que a veces nosotros nos encontramos, y el querernos nuevamente nosotros congregar, nuevamente querer abrir un estudio bíblico, bueno, pues no es tan fácil, porque la situación que vivimos y también el ánimo que a veces nosotros tenemos ya ha disminuido después de casi más de un año que tenemos sin congregarnos. Pues, quiero pensar que muchos de nosotros pues a veces nos desanimamos, y también por circunstancias que vivimos. La pandemia nos ha traído, nos tenemos que ajustar con el salario, en otras cuestiones, muchos han perdido su empleo, y también algo muy complicado, muy difícil para muchos de nosotros es la pérdida de familiares, que si bien cierto no es a veces por la pandemia, pero sí por algunas razones siempre tenemos pérdidas y tenemos problemáticas, y precisamente eso nos lleva precisamente a pensar que si nuevamente nos podemos congregar o no. Vamos a orar, hermanos, y les quiero invitar a que me acompañen con una oración y vamos a decirle así a nuestro Dios. Bendito Dios y Señor y Padre, a ti sea la honra y la gloria por todos los siglos, y a nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos das nuevamente la oportunidad de abrir tu Sagrada Escritura. Permítenos, oh Padre, que lo que leamos nos pueda instruir, nos pueda enseñar, y lo podamos aplicar a nuestras vidas, Señor. Hoy tiempos muy complicados, tiempos difíciles para algunos de nosotros, pero te agradecemos, Señor, porque tú nos mantienes con la esperanza, con la fe, y a través de que escuchamos tus mensajes, bueno, esto nos viene a alimentar y nos viene a reforzar en nuestra vida espiritual. Te damos gracias, Señor. Te pido por la iglesia de Betel, te pido por aquellos que han estado enfermos, que tú les des su recuperación completamente. También te pido por aquellos, si hay alguno que está enfermo en la iglesia, que tú lo recuperes y que lo bendigas. Ayúdanos, bendito Dios, y muéstranos a través de tu palabra qué quieres que tu pueblo haga, y permítenos que nosotros lo podamos poner en práctica, porque todo te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a Esdras, si quieres acompañarme. Los quiero ubicar rápidamente, no vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Y el rey Ciro, en el año 538, había decretado que todos aquellos que quisieran regresar a su tierra, bueno, pues podrían hacerlo. Y no todos acudieron a este llamado, sino alrededor de 50,000 personas, junto con los sacerdotes y levitas, regresan a la tierra a tratar de reconstruir una nación, un país que años atrás Nabucodonosor había llevado cautivo. Y bueno, ¿por qué estamos viendo esto? Bueno, porque podría ser que también nosotros hoy, que estamos tratando de reiniciar nuestros estudios bíblicos, que estamos tratando de alguna otra forma de nuevamente de congregarnos, pues quiero decirles que no es tan fácil, hermanos. Muchos hermanos les veo su buena intención, y me alegra el saber que muchos están atentos y que muchos quieren nuevamente estar ya congregados con la iglesia, pero a veces las situaciones se complican, ¿sí? Porque, bueno, pues nosotros teníamos la esperanza de que con el semáforo en verde y que la pandemia iba en descenso, pues veíamos como buenos ojos el saber que ya podíamos estarnos congregando, pero después pues esto da vueltas, y precisamente del versículo 1 al versículo 6, el pueblo de Israel que regresa y que ya están instalados en sus poblaciones, y ellos quieren reconstruir, tienen miedo de los pueblos vecinos, de que ellos pudieran sufrir alguna agresividad, ¿no? Alguna hostilidad de parte de los pueblos que estaban alrededor, porque no era visto bien el judío. De hecho, no solo en Esdras, vamos a ver en Nehemías, ¿no?
que los pueblos tenían envidia para el pueblo de Israel. Entonces, el que ellos quisieran reconstruir su templo, que ellos quisieran reconstruir su ciudad, pues no va a ser fácil. Y dice así la palabra de nuestro Dios, dice: luego dieron dinero a los albañiles y carpinteros, a los de Sidón y Tiro, y les dieron comida, bebida y aceite para que por mar llevaran madera de cedro desde el Líbano hasta Jospe, conforme a la autorización que habían dado Ciro, el rey de Persia. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, junto con el resto de los parientes que eran sacerdotes, y con los levitas, y con todos los que habían regresado del cautiverio, comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo del segundo año de haber llegado a Jerusalén. A los levitas mayores de 20 años les encomendaron la tarea de supervisar las obras del templo del Señor. Y fíjate, han pasado ya más de 2 años en los cuales ellos han regresado y se empiezan a reorganizar y empiezan a traer materiales del otro lado del mar para poder ellos reconstruir nuevamente el templo. Lo que estamos leyendo no es otra cosa, es un capítulo que se dedica a la reconstrucción del templo, ¿sí? Entonces ellos están llegando, están yendo contracorriente, porque no solo los pueblos de alrededor, no todo el pueblo regresó, hermanos. No, la palabra bíblica, la historia bíblica nos muestra que muchos de ellos quisieron quedarse en Babilonia. Muchos habían hecho sus vidas, ya habían hecho negocios, se habían instalado, estaban muy cómodos, pero la orden del Señor es regresen a Israel y reconstruyan su ciudad. Fíjate, esa era la orden de parte de Dios. Y mira, tú y yo tenemos que estar muy atentos para cuando Dios habla a nuestras vidas, porque Dios siempre habla a nuestras vidas. Y algo que yo les quiero compartir es como hace 8 días pude estar reunido en una iglesia, en la iglesia de Senda de Vida. Pero fíjate, un detalle muy importante era que antes de irme puse yo un cassette y empecé a escuchar acerca del Señor Jesús cuando está con los discípulos. Y ellos se encuentran en una tormenta, y entonces el predicador decía que todos vamos a tener tormentas, todos vamos a tener tormentas. Entonces, ¿cómo salir de ellas? Bueno, pues a través de ir confiando en nuestro Señor Jesucristo. Y ese fue el mensaje. Cuando yo llego a la iglesia más tarde, me doy cuenta que el mensaje es el mismo, que todos vamos a pasar por tormentas, hablando del apóstol Pablo cuando él naufragó. Sí, cuando iba camino a Roma, y entonces él llega a una isla y naufraga, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta, y por el mensaje que yo escuchaba, era Dios hablándome a mí a través de la palabra y diciéndome que tenía yo que hacer algo, ¿no? Porque las tormentas, en alguna otra forma, siempre va a haber tormentas que tú y yo buscamos, que nosotros buscamos entrar en la tormenta, en la dificultad, en la problemática, ¿sí? Nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestros problemas, tomar malas decisiones nos lleva a veces a que tú y yo entremos en tormentas, pero por nuestra propia cuenta. Pero va a haber tormentas en las cuales tú y yo no pedimos entrar, y de repente estamos en una tormenta, ¿no? Un problema familiar, una pérdida de algún familiar, y nosotros no pedimos, pero estamos en medio de esta tormenta, que nosotros no pensamos en ingresar en esta tormenta, pero nos damos cuenta, bueno, que estamos ahí. Pero que a través de confiar en nuestro Señor Jesucristo, eso yo pude entender de parte de nuestro Dios, que nosotros tenemos que continuar con el propósito que tiene Dios para la vida del creyente. Entonces, cuando yo veo estos mensajes, me doy cuenta que nosotros tenemos que empezar a reorganizarnos, ¿no? Después tuve la visita de mi hermano Isidro, y efectivamente él empieza a decir: ya tenemos 2 lugares, 2 propuestos para que nosotros podamos congregarnos. Pero sobre todo, nosotros tenemos que reorganizarnos, así como hizo el pueblo de Israel. El reorganizarse no es cosa fácil, hermanos. Buscar lugar, buscar nuevamente ir a los hogares en donde nosotros tenemos reuniones de estudio. Y mira, y a veces entiendo que el Señor no nos puede llevar al mismo lugar, porque nosotros no regresamos al mismo lugar donde nos congregábamos. Un lugar muy pequeño, un lugar que ahora el Señor nos ha pedido que nos movamos, y nos está ofreciendo lugares más amplios en los cuales queremos que la congregación se sienta más cómoda. Y que ahí empecemos nuevamente, así como le hace el pueblo de Israel, empieza a reorganizar, empieza
a contratar a albañiles para la reconstrucción del templo, entonces maderas, materiales, entonces es de la misma forma en que tú y yo nos tenemos que organizar. ¿Cómo tenemos que oír la voz de Dios? Pues a través de la palabra, ¿sí? Porque a través de la palabra siempre Dios nos va a estar hablando, ¿no? Tú abres los salmos y ahí el Señor te está hablando, hablas proverbios y te habla de sabiduría, entonces el Señor siempre estaba hablando y nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? Para mí es es grato saber que escuché 2 mensajes con el mismo propósito y en los cuales yo estaba viviendo una tormenta, ¿sí? Para aquellos que, quiero agradecer a la iglesia, para aquellos que saben, mi papá falleció hace 15 días y bueno, pues estábamos pasando por una tormenta, pero tengo que saber que nosotros tenemos que continuar, hermanos. La vida continúa y algo, si queremos honrar la memoria de nuestros familiares y más si son cristianos, bueno, tenemos que honrar qué es lo que hubieran querido ellos. Bueno, que nos deprimiéramos, que aventáramos la toalla, que nos hiciéramos a un lado. Yo creo que no es así, hermanos. Yo creo que el deseo tanto de mis padres era que nosotros continuáramos. Y lo vamos a hacer honrando esa memoria porque ellos estudiaron la palabra, creyeron, durmieron, ya duermen en el Señor con esa firme esperanza de que cuando venga el Señor por segunda vez, bueno, ellos serán levantados. Y bueno, vamos a continuar y vamos a ver que dice Jesúa junto con sus hijos, hermanos, Cadmiel y sus hijos eran descendientes de Odavías y los descendientes de Enadet y sus hijos y hermanos que eran levitas se unieron para supervisar a los obreros que trabajan en el templo de Dios, ¿sí? Entonces, aquí vemos personas responsables que están supervisando, que están viendo cómo se va a hacer la reconstrucción, y así es de la misma forma. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Entonces, de hecho, yo platicaba con algunos de los hermanos y en esta reorganización que vamos a tener que hacer, hermanos, tenemos que saber que también muchos de nuestros líderes que nos acompañaban en el trabajo de la obra, pues vamos a saber que muchos se van no a contar dispuestos a continuar, sí, tal vez con nosotros congregándonos, tomando estudios, pero nosotros tenemos que reorganizarnos. Entonces yo te voy a invitar, hermano, que si tú abres la palabra de Dios, Dios habla a tu vida, si tú sabes que Dios tiene un propósito para tu vida, y así como yo hace 8 días descubrí en una predicación que yo tengo que seguir adelante en medio de las tormentas, tenemos que seguir adelante, hermano. El Señor Jesucristo hace 2000 años a sus discípulos les dio un propósito: ir y predicar el evangelio a toda la criatura, ¿sí? Ir a ser discípulos a las naciones. Entonces la encomendación tuya y mía no es solo de aprender, el deseo de congregarnos, sino que también nosotros llevemos consuelo en la voz de nuestro Dios y que podamos llegar a las personas que lo necesitan. Hoy por hoy la gente necesita escuchar de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a reconstruir, ¿no? Vamos a reiniciar el proyecto que nosotros teníamos, y yo te quiero invitar a que te integres y que busquemos la forma de nuevamente que tú estés conectado, que estés estudiando, que tú escuches las predicaciones. Ya es nuestro deseo, estamos buscando la forma. Vamos a platicar al rato con algunos hermanos y vamos a platicar la forma más segura para todos los hermanos, y de alguna otra forma, bueno, pues la mayoría ya hemos sido vacunados, y yo creo que con esta idea de más seguridad y con la seguridad que podríamos promover en los hogares, pues eso nos daría más seguridad y más facilidad de hacer lo que tú y yo hemos sido llamados, no solo a prepararnos, a capacitarnos, a instruirnos, ¿no? A crecer en la palabra, porque eso es cuando tú y yo venimos y ponemos en práctica la palabra, el Señor te hace crecer, nos hace crecer a ti y a mí, ¿no? Entonces, fíjate lo importante, y aquí es lo principal de este mensaje en esta mañana. Dice, versículo 10, cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas, y los levitas descendientes de Asafat con sus platillos ocuparon su lugar para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Entonces, en esta organización, bueno, pues se van a empezar a echar los cimientos, el firmamento en donde va a ser reconstruido para nosotros el segundo templo de Dios en Israel. Entonces, se están reconstruyendo.
Están los levitas, están los sacerdotes, se ponen sus vestiduras, se preparan, ¿no? Es una preparación, y así de igual forma tú y yo nos tenemos que preparar. ¿Cómo nos preparamos nosotros para el regreso de presencial, para los grupos de estudio? ¿Cómo nos preparamos? Pues orando a nuestro Dios, estudiando la palabra de Dios, porque Dios quiere que tú y yo tengamos un propósito. Y el propósito es nuevamente congregarnos, nuevamente estudiar en la palabra de Dios y nuevamente reconectarnos en el propósito que Dios tiene para la vida de todos los creyentes. Entonces, vamos nosotros a empezar a trabajar, hermanos, y los estamos invitando. Fíjate lo que dice después: todos daban gracias al Señor y aún cantaban alabanzas. Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con gran aclamación al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. ¿Cuál era esa algarabía del pueblo? ¿Cuál era ese gozo en el pueblo? Bueno, pues que ellos empezaban a ver ya después del cautiverio, ¿sí? Habían visto algo contundente, veían algo real. El templo nuevamente se iban a reconstruir, ¿sí? Es algo así como lo que les estaba yo platicando. Nosotros nos organizamos, tenemos que saber que tenemos que empezar a congregarnos, tenemos que saber que tenemos que empezar a estudiar. Y a mí me da mucha alegría, aunque algunas veces lo comentaba con algunos hermanos y yo les decía, ya tengo la presión de la iglesia. Muchos de los hermanos me dicen, oye, ¿y cuándo nos congregamos? ¿Y cuándo? Ya muchas iglesias están abriendo, todo eso. Pero yo creo que siempre tenemos que pedir la autorización de nuestro Dios y saber que la seguridad, hermanos, siempre ante todo, la seguridad de los congregantes, hermanos, porque nosotros somos una iglesia. Y esto es lo que le estamos planteando nosotros a nuestro hermano Isidro y a nuestros líderes. ¿Qué estamos planteando? Pues no solo buscamos la seguridad de la iglesia, sino el beneficio de la iglesia. Hace unos días yo escuchaba algo acerca de una secta, ¿qué es una secta, ¿no? Y una secta no es otra cosa más que cuando el líder de la organización busca su beneficio propio y no busca el beneficio de los seguidores o de los congregantes. Y nosotros tenemos que buscar el beneficio de toda la iglesia. Antes de saber que tenemos que tener un beneficio propio, un interés particular, tenemos que saber que tenemos que estar al servicio de los santos, de la iglesia, de las personas que llegan por primera vez, el saber que tenemos que instruir a las personas. Entonces tenemos un gran compromiso, hermanos, que a veces ojalá pudiéramos nosotros entender, porque es así como lo que ellos estaban haciendo. Y fíjate, y el que tú y yo podamos, porque yo ya lo pude percibir, hermanos, que tú y yo ya podamos congregarnos, es algo que es necesario. Lo platicaba yo ayer con unos hermanos, porque nos reuníamos con unos hermanos ya en la tarde-noche y nos dábamos cuenta que es necesario. El ser humano es un ser que se relaciona, ¿no? que se relaciona con otros. Y la pandemia lo que ha hecho y ha llevado a muchas personas a que vayan al psicólogo no es otra cosa más que el aislamiento social que nos ha llevado esta pandemia. Pues hay ya algunos jóvenes ya tienen problemas por este distanciamiento, por esta ausencia de tener contacto con las personas. Y entonces nosotros tenemos que saber que sí es necesario que tú y yo nos congreguemos, que le cantemos a nuestro Dios, que agradezcamos, porque este es un pueblo agradecido. Mira que de esos 5,000 que regresaron, están agradecidos por Dios. Ellos entienden bien a través de que Dios los llevó a la cautividad, fue por el pecado de sus padres, fue por el pecado de muchos de ellos, porque muchos de ellos todavía viven, son ya ancianos, después de, como el profeta Jeremías lo había dicho, 70 años de la cautividad de Israel. Y el profeta Daniel, al descubrir los libros, al meditar en los libros, dijo, yo veía en el profeta Jeremías la cautividad de Israel que iba a ser 70 años. Y él ora a Dios y dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿No? Y tal vez podría ser esta, la tuya y la mía. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir que nosotros nos congreguemos? Y cuando nosotros leemos este pasaje, cuando yo leí este pasaje, que ellos regresan a su tierra, pero después de 2 años se empiezan a reorganizar para la reconstrucción, no es fácil, no es fácil. Y ellos están viendo los pueblos aledaños, son hostiles con ellos, ¿sí? Entonces ellos tienen que saber que tienen que confiar en Dios. Entonces fíjate lo que ellos van a ver, este sentimiento de ver que se empieza a poner, como dijéramos nosotros, la primera piedra de esta construcción. Dice, muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de la familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llantos cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos gritaban de alegría. Fíjate, esta mezcla de estos dos sentimientos, ¿no? de alegría y de tristeza de los ancianos,
que muchos regresaron, Dios les permite regresar ya en la ancianidad, pero ver, y aquellos que vieron las maravillas del templo, estaban viendo nuevamente la reconstrucción del templo, porque mira, para el judío, la presencia de Dios solo se encontraba en el desierto, en el tabernáculo. ¿Sí? Y ahora en Israel, la presencia de Dios era en un templo. ¿Sí? Más adelante, ellos van a entender que, bueno, Dios dice que Dios no habita en un templo de hechos de manos. Pero para el judío, él entendía que ahí donde se designaba un lugar para alabar a Dios, a alabar el nombre de Dios, ahí se encontraba Dios. La presencia de Dios era importante. Por eso ellos no solo, muchos gritan de alegría y muchos empiezan sus lágrimas de sentimientos encontrados, ¿no? De alegría, de tristeza, de melancolía, de haber visto el primer templo y ahora están viendo la reconstrucción del segundo templo. Y así debe de surgir en nosotros en la iglesia, ¿no? En la iglesia debe surgir nuevamente, no renacer, pero sí nuevamente, empezar nuevamente a reconstruir lo que dejamos a la mitad, ¿no? Había muchos hermanos que estaban dispuestos ya a bautizarse y fíjate, justo en la pandemia ya muchos no llegaron a las aguas del bautismo, pero ahora vamos a tener la oportunidad de nuevamente ellos que tomaron esa decisión. Bueno, pues tal vez este tiempo les sirvió de reflexión para saber si verdaderamente su decisión que hoy van a tomar de dar públicamente su aceptación al Señor o definitivamente dijeron, ¿saben qué? El cristianismo no es para nosotros, ¿no? Entonces, estos son tiempos de reflexión en los cuales pues ya vivimos mucho tiempo, hermanos. Para mí ha sido mucho tiempo en el cual pues ya ha pasado reflexión. Ha habido a muchos hermanos que no hemos visto, a muchos los hemos visto, pero a muchos dejamos de ver, hermanos. Muchos nos dejamos ya de reunir, de congregar y de estudiar, ¿sí? Entonces, fíjate la alegría que había ahí. Dice, bueno, nuevamente voy a leer el versículo 12, muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, pero rompieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. ¿Te puedes imaginar esta imagen? ¿Sí? Un pueblo lleno de alegría, en donde ellos empiezan a ver la reconstrucción nuevamente de aquel templo maravilloso de Salomón, que nuevamente se va a reconstruir, porque ahí ellos entendían que ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros nuevamente queremos venir a reunirnos, nuevamente a estudiar, precisamente nosotros debemos de entender esa comunión, ¿sí? La comunión con Dios. Hay un canto que yo quiero ver al Señor. ¿Cómo podemos ver al Señor? Bueno, yo puedo ver a mi Dios en el rostro de mi hermano, ¿no? En mi hermano, en el cual el Señor ha hecho la obra en él, que ha sido transformado, que ha sido cambiado, ¿no? Y precisamente ayer, cuando nosotros veíamos esta reunión con nuestros amigos, uno de ellos, cuando las primeras veces que lo conocimos, no era cristiano. De hecho es físico químico, estudió una carrera, tiene mucho conocimiento, y cuando lo conocimos él no era ateo, él se declaraba ateo, pero conforme nosotros fuimos platicando con él, nos dimos cuenta que, y algo que me gustó ayer, él dijo, bueno, es que yo soy cristiano, ¿no? Y cómo debo de ver estas cosas. Entonces, cuando yo escucho esa palabra, me doy cuenta que a veces el trabajo de muchos, ¿no? De los pastores, de los líderes, de aquellos que estuvimos cerca de él, que hicimos una función de orientar, de ayudar, de algunas preguntas que tenía. Entonces nos damos cuenta de que, pues, que el trabajo a veces no es en vano y que vale la pena continuar, hermanos. Y yo te quiero decir que vale la pena que tú y yo reiniciemos nuevamente nuestros estudios, que nuevamente reiniciemos la perspectiva de congregarnos, y va a ser algo parecido como esto. Fíjate, el clamor era a voz en llanto, o sea, era un griterío, ¿no? Que se escuchaba de lejos, dice la palabra de Dios. Entonces te puedes imaginar que se confundía entre el llanto, la alegría y todo este gozo que podría ser. Eso es lo que nosotros estamos buscando, que haya un reavivamiento en la iglesia, un despertar en cada uno de nosotros, para que nosotros nuevamente regresemos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, que nos podamos nosotros nuevamente ver, hermanos, y que regresemos, como le decía yo a mi hermano Isidro, mira, vamos a poner en nuestra mente que teníamos un proyecto, y no quitar de nuestra mente el proyecto para lo que fuimos nosotros llamados, para lo que hemos entendido que Dios nos mandó a abrir una iglesia, en el cual queríamos un proyecto en el cual sí somos varias organizaciones,
que nos hemos conjuntado, pero el propósito de todos nuestros hermanos es de predicarle a otros la palabra de Dios, mostrarles al Señor Jesús, que en el Señor Jesús hay esperanza, ¿no? Que en el Señor Jesús hay salvación, ¿sí? Entonces, este es el propósito que yo hoy les quiero invitar, hermanos. Este es un pequeño mensaje en el cual hoy me quise acercar a ustedes, pero decirles que estamos presentes y que vamos a continuar, hermanos. Yo les quiero invitar a que estén atentos para que ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar a través de este tiempo de intentar reiniciar. Ya les dije, no es fácil, hermanos. El pueblo de Israel, 2 años después de que llegaron, empezaron, y después tenían miedo de los pueblos que estaban alrededor. Y cuando tú empiezas a leer, no solo Esdras y ves Nehemías, todas las dificultades que ellos tuvieron que pasar por esas tormentas que a veces nosotros no pedimos, pero que ya estamos adentro de la tormenta. Tú vas de repente navegando y de repente te encuentras en una tormenta que ni la pediste, ni la esperaste, ni la esperabas, pero que tú y yo ya estamos dentro. Y que tenemos que retomar los pasajes de todas las tormentas que están en la palabra de Dios, porque ahí nos vamos a dar cuenta que siempre en medio de la tormenta estaba el Señor Jesús con sus seguidores, por aquellos que honraban su nombre y que eran sus seguidores. Y yo creo que así, y a ti y a mí, nos va a guiar el Señor Jesucristo en medio de la tormenta. ¿Sí, hermanos? Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por esta reconstrucción del templo. Vamos a darle gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido hasta este momento a muchos de nosotros estar vivos, hermanos, y a muchos de nosotros estar con salud, y que vemos que nuestras familias están con salud y que podemos ver que podrían venir buenos tiempos para la iglesia, ¿sí? Para que la iglesia sea algo firme, Señor, que el Señor tenga, porque se lo dijo al apóstol Pedro que la iglesia, las puertas del infierno no iban a prevalecer. La iglesia va a continuar, hermanos. Contigo, sin mí, van a continuar. Contigo y conmigo, qué bueno que sea, ¿no, hermanos? Que el proyecto de nuestro Dios siga adelante, hermanos. Y yo agradezco a todos aquellos que han hecho un esfuerzo por llevar un mensaje, que han hecho un esfuerzo por mandar este mensaje a otros para que les lleguen, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar agradeciendo a nuestro Dios todas sus bendiciones, y yo agradeciendo porque nos ha permitido hoy poder llegar a ti en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy hemos visto a través de este pasaje que tú nos has mostrado, Señor, que se puede nuevamente reconstruir, hermanos. Reconstruir no solo un templo, reconstruir una iglesia, Señor, reconstruir nuestras vidas, ¿sí? Que hicimos una pausa y ahí donde nos quedamos, volver a empezar, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres nuestra guía, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro cimiento, Señor. Y que en medio de la tormenta tú siempre vas a estar presente, Señor. Para todo aquel creyente, para todo aquel que honra tu nombre, Señor, ahí siempre tú vas a estar en medio de él. Te damos gracias, Señor, por este espacio que hemos tenido con la iglesia. Te pedimos por toda la iglesia, Señor, que tú la bendigas y que tú nos guíes y que nos lleves a buen puerto. Porque te lo pedimos en el bendito santo nombre, que es sobre todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.